priones, el rol del Departamento de Procesamiento Estéril en su prevención dentro de este maravilloso simposio. Por ahí se les dio ya una breve introducción que el prión es una proteína mal pegada que provoca enfermedades neurogenerativas. No contiene material genético, sin embargo, son muy resistentes a la desinfección y esterilización. Por eso es difícil su control. Hoy nos va a ilustrar nuestro compañero Daniel en cómo controlar, cómo controlar. Daniel tiene la maestría en Administración con especialidad en Salud Pública en la Universidad Latinoamericana. Está diplomado en Epidemiología por la Facultad de Medicina de la UNAM. Es químico, bacteriólogo, parasitólogo por el Instituto Politécnico Nacional, con experiencia laboral desde febrero del 2024 en Terragene, Terragene. Terragene, México, y es líder nacional en control de infecciones y biotecnología desde el 2019. En Getinge, México, especialista clínico en control de infecciones, productor Getinge de podcast. Hay que estar pendiente, a ver si nos inscribimos contigo. Hay que hacer el de FEMEC. Sí, a ver, nos asesoras, ¿eh? Por supuesto. Sí, bien, perfecto. Eres el generador, ¿no? Del primer podcast en Latinoamérica en seguridad del paciente y control de infecciones. Así es, sí, fue una experiencia muy grata. De hecho, de FEMEC participó en aquella ocasión la maestra María Isabel, ¿recuerdo? Sí, Sí. y con Isa, así es. Y bueno, también estuviste en 3M, en el desarrollo de negocios y nuevos mercados para las soluciones del cuidado de la piel y heridas. Un vasto currículum laboral, académico, científico y bueno, con muchas iniciativas. Muchas gracias por acompañarnos hoy. No, muchísimas gracias a ustedes. Siempre es un gusto poder participar con ustedes, ir a los congresos con ustedes. Por supuesto, todo el bagaje que tienen de experiencia clínica, de experiencia científica. No se diga también la fiesta del cierre del congreso en donde bailamos todos y convivimos. Siempre es importante también la convivencia. Así es que yo feliz de estar aquí. Bueno, qué padre, ¿no? Nosotros también muy felices de que seas parte de esta comunidad. Muchas gracias. Pues adelante, te cedemos el micrófono para que puedas iniciar. Perfecto. Voy a compartir con sonido para que no haya Sí. problema. Y ya le he ido aprendiendo a esto, ¿verdad? Ok, muy bien. A ver, no sé si ya ven mi pantalla. Sí, ya se ve. Ahí estamos viendo unos priones. Perfecto, muy bien. Y ahora vemos el título. Excelente. No sé si ven con la barra de Zoom o no se ve con ustedes. Eh, No, pues ya la ampliaste. No hay problema. sí, es que no sé cómo moverlo. A ver. Ok, perfecto. Muy bien. Pues muchísimas gracias a todos ustedes. Nuevamente, pues el tema del día de hoy es muy interesante porque vamos a empezar a desmitificar mucha de la información que existe, pero también vamos a reforzar mucha de la información que existe acerca de los priones. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Y vamos a tratar de hacer una síntesis lo más eficiente posible para poder llevarnos información que podamos aterrizar en nuestras centrales de esterilización y en nuestras áreas quirúrgicas. El día de hoy espero que se lleven sorpresas buenas y recuerden que si yo no les resuelvo el día de hoy una duda, por favor, mándenos las preguntas y en breve les vamos a contestar. En este simposio que está organizando FEMEC, hay expertos en el área epidemiológica, hay expertos en el área de trazabilidad que seguramente van a poder enriquecer y en alguno de los temas que den mis compañeros también podré aportar algún granito de arena. Así es que no se queden con las dudas. La base de todo aprendizaje es eso. Aprendamos a dudar sin temor,
a preguntar porque nos nutrimos de todos. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver qué son los priones. Vamos a ver el rol del departamento estéril en la prevención, los métodos de limpieza, desinfección y esterilización recomendados para instrumental o dispositivos de pacientes sospechosos con priones o enfermedades relacionadas con los priones, que esto también les va a sorprender un poco. Algunos datos curiosos y por supuesto, justamente en estas alianzas que tenemos entre profesionales tanto de la industria como de la salud, más adelante vamos a ver un protocolo que me compartió la doctora Roxana Trejo que hacen en el ABC para poder llevar todo un camino paso a paso de lo que se tiene que hacer. Y ahí le agregamos algo bien interesante que puede reforzar las actividades, las acciones que hacemos con nuestros pacientes y por supuesto protegiendo al personal de salud. Muy bien, vamos a recordar qué es estos conceptos básicos que son importantes. ¿Qué son las biomoléculas? Vamos a recordarlo porque es importante para poder entenderlo. ¿Qué son las biomoléculas? Van a ser polímeros que van a formar moléculas que son básicas para la vida que conocemos. Estas pueden ser ya sea de un solo tipo de molécula o de diferentes tipos. Las biomoléculas esenciales que tenemos todo organismo vivo van a ser carbohidratos, van a ser lípidos, va a haber combinaciones que nos puedan dar moléculas como los ácidos nucleicos y otras biomoléculas y por supuesto las proteínas. ¿De qué va a depender? Va a depender también del tipo de molécula con la que va a estar constituido. Un carbohidrato, bueno, va a tener hidratos de carbono, un lípido va a tener una grasa y en el caso de las proteínas van a ser formadas por aminoácidos. Aquí hago un pequeño paréntesis. Si ustedes quieren saber y conocer más acerca de aminoácidos, a mí hay un libro que me cambió la vida y que me hizo enamorarme de las áreas médico-biológicas y se llama El triptofanito. Es de un exsecretario de salud, de Julio Frenk, y el triptofanito te habla de la historia de amor entre dos aminoácidos. Y es una manera de divulgación que hace que disfrutes la ciencia y junto con el disfrutar la ciencia que puedas entender incluso reacciones químicas que pueden llegar a ser complejas, ¿no? Como el ciclo de Krebs y otros tipos de ciclos metabólicos. Así es que digamos que es la recomendación del día para entender todo este tema de las biomoléculas. Regresando al tema, con respecto a las proteínas, nos interesan ¿por qué? Porque básicamente son la base estructural y metabólica de todo ser vivo, junto, por supuesto, con los carbohidratos, con los lípidos, con los ácidos nucleicos, pero hay muchísimas, miles de millones más de proteínas que de carbohidratos, de lípidos y de ácidos nucleicos. Las proteínas van a tener estructura y esto es lo que los hace muy interesantes, porque no nada más es una estructura lineal, ¿no? Hay una estructura que se le conoce como estructura primaria, que van a ser la secuencia de los aminoácidos. Va a haber una estructura secundaria que va a ser como si fuera una forma de hélice y esta se va a dar a partir del tipo de aminoácido, las diferentes cargas y estructuras que va a tener cada aminoácido le va a conferir ese tipo de estructura en forma de hélice y la estructura terciaria, que ya va a ser una configuración tridimensional, ¿no? Por ejemplo, la hemoglobina es una proteína que va a transportar hierro y esta hemoglobina tiene forma de globo. Entonces, va a haber muchos diferentes tipos de formas que le van a conferir diferentes tipos de funcionalidades a las proteínas. Y hay una particularidad con respecto a las estructuras y esa particularidad son las estructuras cuaternarias. Y nos interesan, ¿por qué? Porque van a estar ligadas con lo que vamos a ver en este momento. Las estructuras cuaternarias le permiten tener una interacción a las proteínas con otras proteínas o con otras moléculas para empezar a formar agregados o estructuras mucho más grandes. Por eso nos interesan ese tipo de estructuras. Le estoy moviendo aquí. Muy bien. Les voy a poner estos dos videos. Quiero que los observen con detenimiento sin afán de causar terror. Si tienes sed, te recomiendo que vayas por un cafecito, por tu té o por tu vino. No sé, ya es hora.
Vamos con el segundo video. Viene en un inglés relativamente sencillo de entender. Ahorita les haré traducciones de lo más importante. Kuru was a new disease that was killing lots of people and was a complete mystery. El Kuru es el nombre de una enfermedad nueva que empezó a matar un montón de gente en Guinea, una comunidad que se llamaba Kuru, y que estaba relacionada con la enfermedad de las vacas locas, que se presentó en Londres. Quite clearly now, the outbreak of variant CJD is very closely entwined with Kuru. And although now we're looking at the tip of the first iceberg in Europe, what we're learning from out here is there's much more to come. Entonces fueron a África para tratar de entender y tratar de aprender esta relación tan cercana. Y aquí puede sonar algo bastante creepy, ¿no? La señora dice que la carne humana tiene un sabor muy dulce y muy agradable. And one that is far from over. And who could believe that 50 or more years after Kuru investigation started, we'd still be looking for cases? No es mi intención que el día de hoy tengan pesadillas y tampoco es mi intención que corramos como en el COVID, que había suficiente información para saber cómo procesarlo. Quizás no había tanto insumo para poder procesar el instrumental, pero no es de que vamos a ir a correr a meter todo el instrumental en hipoclorito de sodio, en hidróxido de sodio, y lo vamos a quemar todo, porque también sí es verdad, es parte del protocolo que lo que sea desechable se incinere, pero no por eso vamos a quemar un Da Vinci o un equipo de neuro, ¿no? Por ejemplo, que cuesta millones por una sospecha o incluso por un caso confirmado de enfermedad por priones. Ahorita vamos a ver qué es lo que se hace. Muy bien. Bien, a nivel mundial existen entre 8,000 y 16,000 casos. Y ustedes me van a decir, bueno, ¿y por qué no es una cifra tan cerrada? De 8,000 a 16,000 es muchísimo. Sin embargo, existe un subregistro y hasta hace poco relativamente se desconocía o no se tenía tan claro el origen de las partículas priónicas. Para que se den una idea, y para los que dicen, es que casi no se estudia, no es cierto. Si uno se mete a NCBI, en PubMed, y le pones Prion Disease o enfermedad de priones, te vas a dar cuenta que desde 1950 a la fecha hay aproximadamente 20,700 estudios acerca de priones, y en las últimas 2 décadas, del 2000 al 2024, ha sido el grosso de mayor información. De esos 20,700 estudios, 18,000 estudios se han hecho en estas últimas 2 décadas. Y esto es bien importante. ¿Por qué? Porque nos va a permitir saber y nos está permitiendo saber cómo es el rol del departamento estéril, porque de hecho de ahí es de donde empieza a salir la sospecha de las iatrogenias o de la contaminación cruzada que ha provocado enfermedades por malas prácticas en realidad. En Reino Unido tienen particularmente cierto temor y muchísima información, y sus protocolos están perfectamente diseñados porque ellos, y ahorita los vamos a ver, se relacionan con algunos genes. 1 de cada 2,000 británicos podrían ser portadores de genes que codifiquen para una proteína mal formada, mal plegada. Entonces, esto es muy importante. 1 de cada 2,000 británicos, su población es de 67,915,000. Entonces, si hacemos cuentas, la población que podría tener enfermedades de Creutzfeldt-Jakob esporádica es muy alta. Entonces, tienen que tener mucho cuidado con eso. ¿Qué sucede en México? En México tenemos igual, desafortunadamente, un subregistro.
Sin embargo, de los casos que se han confirmado y de los que ha tenido una sospecha mucho más cercana es en Saltillo en el 2001, en Nuevo León en 2022. En 2007 salió un estudio retrospectivo hecho en el Instituto Nacional de Neurocirugía, un estudio muy interesante, donde se encontraron 17 casos confirmados. Y esto es bien importante. ¿Por qué? Porque se pueden enmascarar con otro tipo de padecimientos, como pudiera ser incluso la cisticercosis, bueno, neurocisticercosis, y otro tipo de enfermedades. ¿Cómo qué enfermedades? Y esto es, en términos médicos, esto es biológicos, ¿no? Esto es muy bonito, porque vamos entendiendo la naturaleza. Estas enfermedades priónicas tienen similitudes con la enfermedad de Parkinson, que en México estamos hablando que hay 50 por cada 100,000 habitantes. Denme un minutito, por favor. Y en el caso del Alzheimer, en México hay una prevalencia, por lo menos hace 2 meses, de 1,300,000 personas. Sin embargo, esto va incrementando con respecto, va avanzando la edad de las personas y conforme va habiendo diagnósticos adecuados. En Argentina, y no tengo el dato de Brasil, eh, lo voy a buscar, pero entre 1997 y 2008 se reportaron 518 casos. Ahora, ¿cuál es la liga entre la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob? En el caso esporádico la dejamos afuera, esos son factores genéticos que vamos a ver, pero en el caso de adquirirla a través, como en el caso de Kuru, que en esta comunidad en Papúa Nueva Guinea, lo que hacían es que tenían una tradición caníbal en donde el muerto se moría, valga la redundancia, y los familiares directos se comían el cadáver. Y entonces los hombres se comían órganos sexuales, se comían músculos para poder obtener la fuerza, la virilidad, y las mujeres y los niños se comían sistema nervioso, se comían los cerebros, se comían médula espinal, etcétera. Entonces, es la manera en la que se adquiere. ¿Cuál es el riesgo con respecto a México, Argentina, Brasil? Y en el caso del Reino Unido, que además tiene una carga genética, el consumo de carne. Y ahorita vamos a ver los diferentes riesgos que hay con respecto a nuestros hospitales. No es que nos vamos a comer, por supuesto, a los pacientes, pero en México sí nos comemos unos ricos y deliciosos tacos de sesos, de cabeza, de ojo. Y ahorita vamos a ver que todo esto también por ahí en un estudio se reportó o se sospecha de un factor nativo americano protector contra los priones, que esto también es bien interesante. Voy a apagar tantito mi cámara para que se siga transmitiendo de manera adecuada. Muy bien. Bien, ¿qué sucede con los priones? El término prión fue utilizado por primera vez en 1982 por Stanley B. Prusiner para referirse a una partícula proteica infecciosa. Él lo que estaba buscando cuando empezó a estudiar la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, él pensaba que la enfermedad iba a ser ocasionada por virus o algún tipo de virión. Sin embargo, cuando empieza a hacer los primeros estudios, que en ese momento todavía no se le conocían como estudios de biología molecular, pero sí se veían diferentes moléculas con diferentes técnicas, ya sea una cromatografía simple, etcétera, se veía que lo que él encontraba al examinar los cerebros de las personas que presentaban estos síntomas, encontraba que eran partículas con pesos muy similares a las proteínas. Después de muchísimos años, el día de hoy sabemos que los priones son glicoproteínas. Esto quiere decir que es una proteína con un carbohidrato que pesa más o menos entre 27 y 30 kilodaltones. Y aquí esto es bien bonito. El día de hoy sabemos que estas glicoproteínas se producen de manera natural en el cuerpo.
y que además están constituidas por 209 aminoácidos y tienen un enlace disulfuro. ¿Por qué este punto es bien importante? Este punto es importante porque estas proteínas van a formar parte de las membranas celulares en sistema nervioso central, en sistema óptico, incluso en sistema inmune, en algunos linfocitos. Esto es muy interesante. Y van a estar relacionados con el transporte de metabolitos, esto quiere decir de alimento y la excreción de metabolitos químicos, van a estar íntimamente relacionados en la regulación neuronal. ¿Por qué? Porque además al formar parte de la membrana también forman parte de los canales de sodio, de potasio, de magnesio, de calcio, de cobre. Y esto les confiere a la proteína, por ejemplo, ahí ven que dice PRPC. Esto quiere decir que es una proteína priónica constitutiva. ¿Qué es constitutiva? Que forma parte de la membrana celular. Y al formar parte de esa membrana celular, en el caso del sistema nervioso central, entonces funciona como un neuromodulador de las señales sinápticas, porque además también están en axones estas proteínas. Se han hecho muchos estudios y hoy se sabe que las proteínas priónicas constitutivas, las normales, por decirlo así, van a tener una configuración que se ha determinado como configuración alfa. Y esto es bien interesante. Al tener esta configuración alfa, aparte de ser neuromodulador y muy seguramente al formar parte del sistema inmune, pueden ser o formar parte de un sistema inmunomodulador de las células del sistema inmune, también les confiere, en el caso del sistema nervioso central, se ha estudiado en ratones, que les confiere también funcionalidad en todos los ejes que tienen que ver con la memoria, y esto se ha estudiado en ratones. Además, también se les ha atribuido un factor bien importante en temas de antioxidación, factores protectores contra radicales libres. Pero, ¿qué sucede? Sucede que si hay un cambio de configuración a una configuración beta, si se acuerdan, hace unos minutos les hablé de las configuraciones, primaria, secundaria, terciaria. Cuando hay un cambio de configuración a una configuración que no es la natural, que ya es una forma patogénica, que ya sería la PRPSC de Scrappy, porque se encontró en una bodega, y en un borrego, y se empezó a determinar así. Cuando tienen esa configuración beta, entonces tienen todo lo contrario a cuando es constitutiva. Ahora son promotores de radicales libres, ahora lo que hacen es que interrumpen la señalización sináptica, ahora lo que hacen es que hay un incremento de estas proteínas, un incremento de aglomerado de estas proteínas que además favorecen muchas veces la inflamación de las diferentes áreas cerebrales, pero también lo que hacen es que hay un entorpecimiento de todo el sistema nervioso central e incluso del sistema inmune. Entonces, esto es bien interesante porque además los priones de manera natural, como toda molécula o biomolécula en el organismo, tiene sistemas de autorregulación. Uno de ellos es una proteína que se llama ubiquitina, que es una enzimasa, se los come. Pero como cambia ese enlace disulfuro que les mencioné hace un rato y cambia de posición, esa enzima no lo encuentra y por lo tanto empieza a ser difícil de degradar, prácticamente imposible de degradar, pero al cambiar esa configuración, y es donde aquí te puede hacer boom la cabeza. Lo más interesante es que es altamente resistente a radiaciones y agentes esterilizantes y desinfectantes, que es algo que justamente hizo que el mundo de alguna manera volteara a ver cuando se empezó la enfermedad de las vacas locas, de, oye, pues, si los virus los podemos eliminar, hay muchos virus que los puedes eliminar desde la limpieza. ¿Cómo voy a eliminar priones si son altamente resistentes? Y esto empezó a volcar el mundo de la biología molecular en general, porque antes se decía que era un gen, una proteína y que todo era unidireccional. Cuando llegan los priones, hoy sabemos que esto rompe lo que se llamaba antes como el dogma central de la biología. Y entonces hoy sabemos que hay priones
porque no nada más son estos, hay proteínas que pueden alterar de manera retrospectiva a los genes. Y esto es algo que volcó a los científicos hace algunas décadas y por eso se incrementó el estudio, para poder entender cómo es que funciona. ¿En qué otras enfermedades podemos encontrar comportamientos similares a las proteínas patógenas? Lo podemos encontrar en enfermedades como Alzheimer, con los agregados de la proteína beta amiloide y proteína tau, y en la alfa-sinucleína. Y hay otras enfermedades como el insomnio familiar fatal y por supuesto la enfermedad de Kuru, que es del video que estábamos viendo hace unos instantes. ¿Qué sabemos hoy de estos priones? Lo que sabemos es que sí hay una relación, sobre todo en estas enfermedades, como puede ser Creutzfeldt-Jakob disease, que se le conoce como esporádica, porque se va a dar de manera esporádica, aleatoria, con el tiempo, como el Alzheimer, como el Parkinson o como el insomnio familiar fatal. En el caso de la enfermedad de las vacas locas y en el caso del Kuru, se relaciona directamente con la ingesta de carne. Parece que mejoró un poquito el internet, así es que voy a abrir mi cámara. Bien, ¿qué sabemos el día de hoy en términos de genética? El día de hoy sabemos ya con todos los estudios que se han hecho que existen mutaciones en diferentes alelos. O sea, lo que estamos viendo van a ser los cromosomas, los famosos cromosomas que tenemos. Las patitas, nada más para recordar, se van a llamar o se llaman alelos. Y entonces en diferentes mutaciones de diferentes alelos pueden codificar para diferentes tipos de enfermedades. Esto ya lo sabemos hoy. Entonces, cuando ustedes les digan, es que casi no sabemos nada de los priones, ya hay muchos estudios que nos dicen, mira, por ejemplo, en el insomnio familiar fatal, en el codón 178, situado en el cromosoma 20, que debe estar por acá abajo, 1920, ahí, cuando hay una mutación en ese codón, el que se sacó la lotería de tener esa mutación va a tener insomnio familiar fatal. El que se sacó la lotería de tener mutaciones en diferentes cromosomas, como puede ser el cromosoma 1, que es el primero que estamos viendo ahí, en el cromosoma 14 y en el cromosoma 21, ¿qué crees? Su probabilidad de tener Alzheimer es muchísimo mayor. Lo mismo en el caso, por ejemplo, para el Parkinson, que va a estar relacionado también con el cromosoma 20 y el cromosoma 14. Entonces, el día de hoy sabemos bastante acerca de la expresión y las causas de las enfermedades por priones y enfermedades similares a las de los priones. Y ustedes van a decir, bueno, sí, pero ¿esto qué tiene que ver con el departamento de reprocesamiento estéril? Tiene que ver muchísimo. ¿Por qué? Porque desafortunadamente en nuestros países tenemos todavía malas praxis de no hacer cruces adecuados del tipo de enfermedades que puede tener un paciente con los tratamientos quirúrgicos que puede tener un paciente. Entonces, ¿cuáles son digamos, los factores de riesgo o las escalas de riesgo? Llega un paciente que tiene sospechas, bueno, las principales sospechas de poder contagiar a una paciente o un paciente serían transmisiones iatrogénicas, que fue incluso como se descubrió en Zurich en 1970 y tantos, cuando no intencionalmente, pero sí por un descuido y por desconocimiento, se hizo una neurocirugía, estaban involucrados algunos electrodos, no se, incluso ese evento fue fundamental porque de ese evento se sabe que el óxido de etileno no es apto para tratar dispositivos o instrumental de pacientes con sospecha de este tipo de enfermedades. Meses después se hace una cirugía muy similar a un paciente y el paciente empieza a tener este tipo de sintomatología. Pero entonces, ¿qué tipo de cirugías son las de alto riesgo? Cirugías oftálmicas, trasplante de córnea, región posterior del ojo, nervio óptico, retina,
punciones lumbares, médula espinal, ganglios espinales, ganglio trigeminal, o en el caso de alto riesgo, desafortunadamente han salido a la luz muchos casos de canibalismo, pero bueno, por supuesto que la ingesta de alguno de sus órganos, en este caso, de un ser humano que pudiera tener esa sintomatología, o en el caso de los que nos gustan mucho los tacos de ojo, los tacos de sesos, de lengua, etcétera, pues también podría estar relacionado. Entonces, si se dan cuenta, esto tiene diferentes aristas, incluso en temas de salud pública y de cómo se regulan los mataderos o los criaderos de ganado bovino y vacuno. Entonces, es muy interesante. En nuestro quirófano, ¿qué es lo que tenemos que ver? Revisar el historial de ese paciente. Lo vamos a ver más adelante con el protocolo. Riesgo bajo con poca evidencia. Transfusiones, son muy pocos los reportes, y acaso de todos los artículos que busqué, por supuesto que no busqué los 22,000 artículos, pero sí fue una serie de 50 artículos y únicamente mencionaban un artículo o un reporte de un posible caso de transfusión, de una transfusión no reducida en leucocitos, ¿no? En glóbulos rojos. Entonces, no es un artículo al final del día, no es una determinante, o un caso reportado, no es una determinante en términos epidemiológicos que nos pueda decir si hay un riesgo. Sin riesgo documentado, aerosoles, ¿no? Si se dieron cuenta, incluso estaban los investigadores, y si ustedes, por supuesto, como personal de salud y personas con pensamiento crítico, se han dado cuenta que particularmente los ingleses y los norteamericanos, cuando llegan a ir a una región que está fuera de Europa o fuera de Norteamérica y van a estudiar una enfermedad, se visten perfectamente de Tyvek. Y en ese caso no estaban vestidos de Tyvek. Incluso en el primer video que vimos de Cruisefield Jacob, estaba seguramente en África, pues estaba en una cama y no es que hubiera un riesgo por aerosol. Entonces no hay evidencia sustentable. Eh, Adquisición de proteínas priónicas por nervios periféricos, intestinos, sangre completa, leucocitos, como lo acabamos de ver, de un caso y de sospecha, no hay realmente un riesgo documentado. Secreciones vaginales, leche, sudores, saliva, lágrimas, nada de eso está documentado, ni se considera como un riesgo real para la adquisición o la transmisión de este tipo de partículas priónicas. ¿Cuáles van a ser los síntomas? Desafortunadamente es una enfermedad que tiene un periodo de incubación entre 15 y 20 años. Entonces, aquí es bien interesante y se va ligando con lo que les comenté acerca de las enfermedades de Parkinson y de Alzheimer. Se puede determinar, por supuesto, por imagenología, pero ¿qué es lo que vamos a ver en cuestión de síntomas? Alteraciones de sueño, cambios de personalidad, ataxia, afasias, pérdida de la visión, va a haber atrofia muscular, bioclonías, demencias, y esto al final te va a llevar a la muerte. Una vez que inicia la sintomatología, la esperanza de vida del paciente es de 6 a 18 meses y va a depender también con el capital cognitivo que tiene ese paciente. ¿Qué es el capital cognitivo? Va a ser todas las actividades y buenos hábitos que tenga esa persona para mantenerse activamente y mentalmente activo, tanto físicamente como mentalmente. Ahora sí, ¿cuál es el rol del DPE, del Departamento de Procesamiento Estéril, con respecto a la prevención y, en el caso de tener un paciente, del control de todo ese instrumental y dispositivos médicos cuando un paciente va a operarse en un hospital? El rol y el desafío es muy grande. Primero, la seguridad del paciente, la seguridad del usuario, el impacto ambiental y el impacto económico. Y lo primero que tenemos que ver es el cumplimiento de procesos. Vamos a ver un punto bien interesante aquí, que quizás va a empezar a romper ciertos paradigmas. Monitorear la letalidad de los procesos de esterilización versus eliminar toda partícula potencialmente nociva para el ser humano. ¿A qué me refiero? Una bacteria es un ente vivo, un hongo es un ente vivo, un parásito es un ente vivo. Un virus
no es un ente vivo. Es una estructura con grasas, con carbohidratos, con material genético, con proteínas. Una proteína no es un ente vivo, una proteína es una proteína. Y entonces no podemos medir letalidad para entes vivos para algo que no está vivo. Y entonces, ¿cómo comprobamos los procesos? Lo vamos a ver ahorita. Sabemos que lo que acabamos de ver, hay cirugías de alto riesgo, que es lo que empezamos a tener que anotar en nuestros hospitales. ¿Qué especialidades tenemos? Neurocirugía, check. Trasplante de córnea o cirugías oftalmológicas en general, check. Hacen tratamientos hormonales con hormona de crecimiento producida a partir de glándulas pituitarias. Esto ya no se hace. Generalmente lo que se hace y incluso lo que se conoce de priones y el tratamiento de muchas hormonas se hace a partir de microorganismos, en bioreactores y demás. Cirugías de bajo riesgo. Si en mi hospital no hay neurocirugía, pero hay ortopedia, cirugía general, endoscopía, laparoscopía, gineco, etcétera, no voy a tener un protocolo tan riguroso, pero sí debo de saber, y ahorita les voy a explicar por qué, sí debo de saber cómo hacer una prueba de proteínas, por ejemplo, porque van a estar relacionadas, quizás no van a estar relacionadas a los priones, pero esas proteínas le pueden ocasionar daño a nuestros pacientes, ya sea como proteínas que activen el sistema inmune, que le ocasionen fiebre a ese paciente y que al activar el sistema inmune en un paciente inmunodeprimido o inmunosuprimido, pueda abrir la puerta a otro tipo de infecciones o incluso tener microorganismos que se escondan debajo de esas proteínas de tejidos que no podemos ver a simple vista y ocasionarle una infección en sitio quirúrgico a ese paciente. Ojo con eso, lo vamos a ver, pero es bien interesante porque ahí dice cirugía de bajo riesgo, pero la detección de proteínas es bien importante para poder tener tasas de infección en sitio quirúrgico bajas. ¿Qué es lo que nos dicen las guías? ANSI-AMI ST79, la del 2017, nos dice, ¿sabes qué? Necesitas tener o cubrir tres aspectos fundamentales. Lo primero es que tienes que hacer una evaluación de tus instalaciones. En México, y me atrevería a decir que en Latinoamérica, tenemos hospitales que pueden ser de altísimo nivel, privados, que van a ser incluso hospitales nuevos, y tenemos hospitales de altísimo nivel de gobierno, que son públicos, pero con instalaciones de hace 50 o 70 años. Y entonces, si nos ponemos a evaluar las instalaciones, por supuesto que la gran mayoría de los hospitales no va a pasar. Pero ¿a qué nos podemos referir con instalaciones? También nos podemos referir a los equipos que tenemos para poder realizar diferentes procesos. En este caso, en el departamento de procesamiento estéril. ¿Cómo estoy llevando mi proceso de limpieza? Si es un proceso de limpieza manual, si es un proceso de limpieza por ultrasonido, termodesinfección, si es un proceso de esterilización por vapor, si es un proceso de esterilización por peróxido de hidrógeno o si todavía estoy utilizando óxido de etileno. Tengo que evaluar cuáles son los controles que tengo para esos equipos. El siguiente punto me dice, necesito evaluar el performance que tiene esos equipos día con día. Si el día de hoy se comporta igual de la misma manera que el día de mañana, si hay variaciones de voltaje, de presión, etcétera, si la persona que hace la limpieza el día de hoy viene enamorada, pues a lo mejor va a lavar el instrumental como persona enamorada, pensando en el objeto de su amor, de su deseo, y hasta lo va a dejar brillosito, pero a lo mejor va a lavar un solo instrumental y los otros 327 no los va a lavar. Pero a lo mejor ese día llegó súper enojada, la hizo enojar la jefe de quirófano, el residente, el interno, está súper enojada y entonces va a acabar con todo el instrumental de manera rápida y todo el instrumental le va a quedar súper limpio. Y entonces ahí ya empezamos a tener que un performance, para el caso de la limpieza manual, pues no va a estar estandarizado. Y entonces yo tengo que buscar una manera de poder garantizar que el proceso sea lo más estándar posible con resultados consistentes. El tercer punto es tener procesos de trazabilidad. Saber que ese proceso de trazabilidad, desde el proceso de limpieza, que es el punto más crítico, yo debo tener procesos de trazabilidad y desafortunadamente el proceso de limpieza es el proceso de limpieza y aunque es el más importante, es el más olvidado.
casi todos se enfocan en indicadores químicos para esterilización, en peróxido, en plasma, en vapor e integradores. Pero cuando hablamos de indicadores químicos o indicadores biológicos para el proceso de limpieza, no sabemos nada y ahorita lo vamos a reforzar. Bien. Este estudio a mí me gusta muchísimo. Es un estudio en donde justamente empieza a haber evidencia mucho más sustentable de cómo eliminar las partículas priónicas. El estudio estándar que la gran mayoría de la gente toma es un estudio de William Rutala hecho en 2010. Sin embargo, William Rutala no toma en cuenta el proceso de limpieza. Y reitero, de todo el proceso de esterilización, el proceso de limpieza es el más crítico. Y estos chicos rompen ese paradigma y entonces utilizan diferentes partículas proteicas, en este caso alfa beta amiloide y proteína tau, que se relaciona con enfermedad de Alzheimer, y alfa sinucleína, que se relaciona con Parkinson. Y entonces tienen diferentes concentraciones, ustedes lo pueden ver en la parte que dice amount of evaluate, que es cantidad para evaluar, con diferentes concentraciones de esas proteínas, casi todos en 100 microlitros. Pero lo más interesante viene aquí. Lo someten a diferentes procesos. Entonces, por ejemplo, le pongo anotar, sí. Barra de herramientas. Ah, perfecto, ya está. Por ejemplo, sí, entendido. En el caso de la alfa-sinucleína, lo que hacen es que lo meten en ácido paracético. Ojo, porque este es un desinfectante de alto nivel, altamente utilizado y sobre todo en endoscopía o en procesos que, entre comillas, de acuerdo al a la clasificación de Spalding, son dispositivos o instrumentales que no requieren esterilización, pero sí desinfección. Se usa mucho el ácido paracético. Pero ¿qué sucede con este tipo de proteínas? Que el ácido paracético, tanto en el caso de la alfa-sinucleína, se sumergió en el instrumental durante 1 hora a temperatura ambiente y a la proteína no le hizo absolutamente nada. En ninguno de los casos. Y entonces ya nos está diciendo, si en tu institución te estás confiando únicamente para dispositivos o instrumental semicrítico con desinfección con ácido paracético, ahí probablemente no check y tenemos que tener mucho cuidado. El siguiente punto, dijeron, bueno, ácido paracético, y hay mucha bibliografía que nos decía que no es apto para tratar este tipo de proteínas, ¿no? Priones o proteínas con comportamientos similares. Y nos dicen, vamos a utilizar un detergente alcalino, como es el duodecil sulfato de sodio e hidróxido de sodio, durante 10 minutos en temperatura ambiente. Y entonces vemos una reducción prácticamente del 99.9%. Acá la reducción fue del 80%. Bueno, del 90% en proteína tau y en el caso de alfa-beta-amiloide del 80-85%. Y entonces me está diciendo que de acuerdo a la naturaleza química de la proteína, entonces está relacionada también con la naturaleza química del detergente que voy a utilizar. Y entonces dicen, bueno, pues utilicemos un detergente alcalino. Y entonces utilizan el detergente alcalino durante 10 minutos y le agregan un factor bien importante, la temperatura. Y al hacer esto, empiezan a tener resultados muy importantes, como en el caso de alfa-sinucleína, no así en el caso de la proteína tau. En beta-amiloides sí empiezan a tener resultados importantes. Y entonces te dicen,
ok, ya encontramos ciertos factores importantes. Estamos viendo que la naturaleza química del detergente es importante, el tiempo es importante, la temperatura es importante, pero no es lo único. ¿Cómo obtenemos mejores resultados? Bueno, pues entonces combina lo que ya sabes con tiempos de esterilización. Que esto ya fue algo que hizo William Rutal. Detergente más esterilización. 5 minutos a 134 grados. Y esterilización por peróxido de hidrógeno. Entonces, hoy sabemos también con todo lo que ya se sabe en la literatura que podemos utilizar detergentes alcalinos a 55 grados centígrados o de 45 a 55 grados centígrados más el proceso de esterilización. Ya sea a vapor a 5 minutos a 134 grados o en peróxido de hidrógeno, ya sea vaporizado o en plasma. Entonces ya vamos haciendo esta liga, pero tú ¿cómo lo vas a saber si en tu ejercicio diario no estás pensando en que todos los pacientes pueden tener este tipo de proteínas? Déjame salgo, ahí está. Muy bien. Ay, se va a quedar pintado eso. A ver, denme un minuto. Me emociono y entonces empiezo a rayonear la pantalla y va a ser molesto para ustedes. Vean, me va a valer la pena que ahorita me esté tardando un poquito. Perfecto, muy bien. Si recuerdan de lo que nos decía ANSI AMI ST79, también nos los menciona ISO 15883. Necesitas verificar tus instalaciones. Si yo tengo a una persona, sí, porque es el caso de prácticamente todos los hospitales en México y en América Latina, todos vamos a tener limpieza manual. No podemos tener estandarizado al 100%. Ahorita vamos a ver cómo lo podemos estandarizar. Pero si tenemos lavado ultrasónico, yo tengo que verificar que mi lavadora ultrasónica, por ejemplo, tenemos este tipo de indicadores. A mí me encanta este indicador porque además es muy bonito, ¿no? Es como una especie de vial. Ahorita se los voy a enseñar de manera física, ahorita se los enseño. Pero se pone en la lavadora ultrasónica. Lo ideal es que esas lavadoras puedan llegar entre 35 y 75 kilohertz. Esas perlitas que tienen ahí se rompen con la frecuencia. Esta es como si fuera una prueba de Bowie-Dick, pero para lavadoras ultrasónicas. Tienen que ir con la cámara vacía. Se rompen y van liberando un indicador químico de acuerdo a la fuerza de esa onda ultrasónica. Si mi lavadora está perfectamente bien, va a cambiar de color azul a color amarillo. Si empieza a fallar, se va a quedar en una de las tonalidades intermedias. Y esto antes no lo hacíamos con las lavadoras ultrasónicas. Lo único que hacíamos es que, sí suena, ¿no? Como el ultrasonido y ponle la tapa para que no suene tan mal. Mira, es que ya empezó a dejar el material sucio. Bueno, ponle menos carga a lo mejor, o ponle más detergente. Pero no, tenemos que verificar los equipos. Otra manera de verificar los equipos, en el caso de las lavadoras ultrasónicas, es utilizar, por ejemplo, este tipo de indicadores que van a tener diferentes niveles de reto, ¿no? A temperaturas mayores de 40 grados centígrados, temperaturas mayores a 50 grados centígrados, en diferentes tiempos. Este tipo de indicadores, por ejemplo, que casi no conocíamos en México, tienen estas tintas, que no es como una tinta de un indicador químico. En este caso, estas tintas, yo les digo tintas proteicas, porque van a tener moléculas, van a tener carbohidratos, van a tener lípidos, van a tener proteínas que van a simular la suciedad de un instrumental. Y esto es más interesante, ¿por qué? Porque entonces el reto del proceso de limpieza es mayor. Entonces esto yo lo puedo poner en mi lavadora ultrasónica o termodesinfectora y esa manchita que ustedes están viendo, ya sea la de color azul o la de color rosa, tiene que eliminarse. Aquí inicia mi proceso de trazabilidad. Yo esto lo puedo tener para mi proceso en lavado ultrasónico
o el lavado termodesinfección, junto con otros indicadores. Ahorita los vamos a ver. Recuerden, hay una cosa que se llama círculo de Zinner y este círculo o pie de Zinner me dice qué factores que vimos que ya se fueron tomados en cuenta en el estudio tan interesante que les mencioné. Temperatura, actividad química, actividad mecánica y la naturaleza del agua. Si es un agua muy dura, y el tiempo, por supuesto, ¿no? Vimos que eran diferentes tiempos, 10 minutos a temperatura ambiente, a 55 grados, etc. ¿Cuáles serían entonces, de acuerdo a esta, para empezar a sacar conclusiones? Me dicen, primera elección de detergente, un detergente alcalino. Segunda elección del detergente, puede ser un detergente enzimático con una formulación totalmente probada para priones y estas se hacen en pruebas con proteínas como las que acabamos de ver. Si el detergente que te están llevando no tiene este tipo de evidencias, un detergente enzimático, pregúntenos, pónganos en dudas a los proveedores. Tenemos que llevarles esa documentación. Y si no te la entrega, sorry. ¿Por qué? Porque está la vida de pacientes en nuestras manos. ¿Qué es lo que tenemos que alcanzar? Este concepto que se llama concepto A0, que es un concepto de desinfección. En el caso, para poder alcanzarlo en termodesinfección, es 90 grados centígrados durante 1 minuto. Este ejercicio me gusta mucho. ¿Por qué? Porque dependiendo de ese valor de A0 que quiera alcanzar, que puede ser un A0 de 600, un A0 de 3000, A0 de 600 se utiliza para procesos donde esté involucrado instrumental, no crítico y semicrítico. A3000 sería lo más importante poder alcanzarlo en procesos donde hay instrumental crítico. Voy a apagar tantito mi cámara. Para tener más claro este concepto, A0 significa 1 segundo a cierta temperatura, que pueden ser 0,80 grados centígrados, que va a originar cierta desinfección. Este valor va a ser una medida en grados centígrados y va a ser la relación entre temperatura y tiempo. Aquí quizás se nos empiece a complicar un poquito las cosas porque no estamos tan acostumbrados a hacer la conceptualización de lo que estamos haciendo día con día en la SEI. Ese resultado lo vamos a conocer como valor D. El famosísimo valor D es el tiempo que requiere una temperatura establecida para eliminar el 99.9% de los microorganismos. Entonces, por ejemplo, si yo quiero un A0, voy a procurar no rayar tanto. Si yo quiero un A0 de 3000 y tengo la ventaja que en mi hospital tengo una lavadora termodesinfectora y puedo mover los parámetros, para alcanzar un A0 de 3000, mi lavadora termodesinfectora tendría que tener 90 grados centígrados durante 5 minutos. Para alcanzar un A0 de 600 serían 90 grados centígrados a 1 minuto. O si hay material termoresistente o insumos, como en este caso viene un A0 de 12,000 que se usa generalmente en hemodiálisis, tendría que ser a 20 minutos. Pero ¿cómo lo valido? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer en mi central de esterilización? O hace poco, relativamente poco, tuve la experiencia de que hubiera una lavadora termodesinfectora en el área de apoyo respiratorio y procesaban todos los circuitos de ventilación y eso era muy interesante porque pocas áreas como esta se preocupan por tener equipos de alto nivel. Pero ¿cómo voy a garantizarlo? Pues entonces yo necesito indicadores químicos que me puedan determinar esos valores. No nada más tengo que confiar en lo que me dice el equipo. Si yo quiero ese valor de A0 de 600 o de 3000 a esas temperaturas, yo debo de tener indicadores químicos que me permitan garantizarlo. Y son indicadores químicos que se pueden ver así. En el caso de la termodesinfección, esto es un holder para termodesinfección. Tienen que ser colocados dentro de la lavadora. Y aquí nuevamente
son elementos medibles de trazabilidad. De hecho, incluso en el indicador que ustedes están viendo, viene este código QR que a través ya sea de una aplicación en el teléfono celular o de un escáner, ustedes lo escanean y a través de inteligencia artificial, se copia esa, o mejor dicho, se toma una fotografía de ese indicador. La inteligencia artificial, a pesar de que es bien sencillo hacer la interpretación y la lectura de esos indicadores, la inteligencia artificial lo lee, lo interpreta y te da un resultado. Y además te dice, si estás de acuerdo con lo que yo estoy interpretando, y ahí entra también un aspecto de ética. Si el indicador, la inteligencia artificial te está diciendo, esto no pasó, yo tengo que evaluar por qué no pasó y darle OK, continuar o reprocesar la carga. Entonces, al nivel al que estamos llegando el día de hoy con la tecnología y reitero, con esta área tan descuidada del Departamento de Procesamiento Estéril, podemos hacer grandes cosas en México. Punto crítico, la etapa de inspección. Ya lo lavamos, ya tuvimos nuestros indicadores, el de ultrasonido, ya tenemos el indicador químico de termodesinfección, pero ahora toca verificar realmente si ese instrumental, si esa superficie, si ese dispositivo realmente está limpio. Denme 20 segundos, por favor. Muy bien, muchas gracias. Fui por algo que necesitaba justamente para poder mostrarles en esta etapa. Ya hice la limpieza entonces de mis dispositivos y de mi instrumental. Lo que me interesa el día de hoy es verificar que no haya suciedad, particularmente proteínas. ¿Cómo lo voy a hacer? El Health Technical Memorandum del Reino Unido, y reitero, y si recuerdan, es uno de los países, si no es que el país, que tiene estándares de oro con respecto a la prevención y control de priones y de enfermedades de tipo priónicas. Y ellos me dicen, ¿sabes qué? Necesitas utilizar, después de tu proceso de limpieza y desinfección, necesitas sí o sí utilizar detección de proteínas para poder prevenir que ese instrumental que tú tienes, que esos dispositivos que tú tienes, estén libres de priones. Para ellos, toda proteína es una partícula potencialmente dañina. Y entonces me dice, ¿sabes qué? Hay pruebas que te dicen sí hay ciertas contaminaciones, como en el caso del ATP, pero ellos no lo recomiendan. ¿Por qué? Porque el ATP es una molécula energética que van a producir organismos vivos. Y esos te aseguro que ya los eliminaste en el primer proceso de limpieza. Si les pasas el ATP te va a dar negativo. Pero yo te reto a que puedas hacer una prueba de proteínas y te vas a llevar sorpresas interesantes. En el caso de la ISO 15883, te dice, ¿sabes qué? Para poder verificar si un instrumental realmente está limpio, está libre de cualquier proceso de contaminación, de cualquier factor de riesgo de contaminación o de infección para tu paciente, haz detección de proteínas. Y entonces te dice otros analitos importantes. Bueno, determina carbón total, determina carbohidratos, determina endotoxinas y casi hasta el final te dice, pues determina ATP. Y entonces, desafortunadamente hemos estado, no puedo decir que engañados, pero sí hemos tenido el descuido de no cuestionar y de irnos únicamente con la información que en algún momento se nos dio, de es, háganle ATP a todas las superficies. No, realmente el riesgo se encuentra cuando empezamos a determinar proteínas. Les voy a pasar este video.
Muy bien. Este tipo de pruebas se las voy a mostrar en la cámara. Aquí está. Este tipo de pruebas, y si se dieron cuenta en el video, lo que hacemos es hacer un hisopado muy sencillo en el instrumental que acabamos de procesar o en los dispositivos. Hay otras presentaciones que puedes utilizar para los endoscopios, pero quiero contarles que este tipo de pruebas ya se empezó a utilizar en México, en hospitales que se encuentran en el sur de la ciudad, que están íntimamente relacionados con la neurocirugía, por supuesto, hospitales que pertenecen a una petrolera mexicana, y me contaban algo bien bonito y bien interesante. Lo primero que me dijeron, porque tuve la oportunidad de ir a aprender de la gente que está ahí, que lo hace y que se enfrenta a retos muy interesantes, y me dijeron, oye, es que, ¿qué crees que les empezamos a hacer las pruebas de proteína a todo el instrumental y a los dispositivos que nos traen los proveedores y empezamos a tener muchos problemas? Y entonces, pero lo que me pareció increíble es que me lo contaran con una sonrisa. Y el tema es porque antes simplemente llegaba el proveedor del instrumental y te decía, está limpio, o había casos que te decían, no, ya viene estéril, y lo pasaban directo a cirugía. Hasta que empezó a incrementar la tasa de infecciones y se dieron cuenta que estos proveedores o estos distribuidores no llevaban el instrumental correctamente procesado. Y empezaron a hacer los hisopados en los sitios de más riesgo y de más reto de esos sets de cirugía que llevaban, y empezaron a regresar a 8 de cada 10 distribuidores. Material instrumental que se veía visiblemente limpio. Y entonces, cuando empezaron a hacer eso, por supuesto que empezaron a tener problemas porque era regresar a proveedores, retrasar cirugías, pero cuando esos proveedores empezaron a tener mejores prácticas de limpieza, empezaron a tener una reducción muy importante en las tasas de infecciones y empezaron a tener mejor productividad. Y entonces es increíble que con el uso de este tipo de indicadores yo pueda tener una mejora en la productividad. Hay un hospital, un grupo hospitalario importante, que es el Tec Salud, y otros hospitales en el norte del país, que empezaron a utilizar esto y empezaron a mejorar sus prácticas en lavado manual, ¿no? Las personas empezaron a darse cuenta y empezaron a competir entre ellos de ver quién lavaba mejor. ¿Por qué? Porque además estás haciendo visible lo invisible. Y no me refiero nada más a la detección de proteínas, sino que a veces tenemos tan demeritado la labor que están haciendo los afanadores o las personas que lavan el instrumental, que al decirles lo estás haciendo bien, estás teniendo un impacto en el capital humano. Y eso es bien importante. Les quería mostrar, este es el indicador de ultrasonido, está bien bonito. Nada más era el chiste. Muy bien, ahora sí, venimos a la parte del proceso de esterilización. Monitorear la letalidad de los procesos versus eliminar toda partícula potencialmente nociva. Esto es la liberación paramétrica. Cuando nosotros monitoreamos la letalidad de los procesos de esterilización, vamos a utilizar indicadores biológicos y tenemos diferentes tecnologías. Este que está aquí abajo de color negro es una innovación tecnológica sin precedentes, un indicador biológico de 7 segundos, que en algún momento me gustaría que pudiéramos hablar de ello. El día de hoy no, pero sí quiero que lo tengan en mente. Ya estamos en un mundo en donde la productividad tiene que ser ya y tiene que ser eficiente. Entonces ya esperar a veces 20 minutos puede resultar en retrasar cirugías y eso afectar la vida de un paciente. Pero bueno, dejemos tantito eso de lado. Cuando nosotros, y ya vimos las combinaciones que se tienen que hacer, los ciclos, y en este caso es de vapor, para la eliminación y garantizar la eliminación de priones, es a 134 grados durante 18 minutos. Esto que ustedes ven es 134 a 5 minutos, es el ciclo más largo. Puedo utilizar indicadores biológicos, pero cuando ya hay sospecha de priones, yo tengo que brincar a 18 minutos a 134 grados. Y ahí no hay ningún indicador biológico diseñado.
Y entonces yo tengo que ir por la liberación paramétrica. ¿Qué es lo que tengo que utilizar? Indicadores químicos, los famosos emuladores, que van a estar diseñados para el cumplimiento de esos parámetros, de esa temperatura, a ese tiempo, a esa presión. Este para el caso de indicadores, emuladores químicos de vapor. Tengo uno por aquí. Ah, sí. Ah, no, es un tipo 5. ¿Qué sucede con los dispositivos termosensibles? Y esto es muy interesante. Este es un estudio del 2022. Eh, sí es muy importante también que cuando hagamos y cuando revisemos estudios, tengamos el ojo crítico. Este es un estudio muy importante hecho en Japón, no lo demerito, pero sí es importante ver que, por lo que vemos en el artículo, está promovido por cierta marca de estabilizadores de peróxido de hidrógeno. Hicieron una labor muy interesante. Se utilizó un modelo animal con instrumental de acero quirúrgico contaminado con partículas priónicas en ratones. Se hizo todo el proceso de limpieza, desinfección, esterilización, en este caso en plasma, eh, y también vaporizado, pero particularmente en plasma, y vieron reducciones muy importantes. Pero lo más importante es, nuevamente, la combinación de los factores limpieza con esterilización, en este caso por plasma peróxido de hidrógeno. En un ciclo estándar, que más o menos dura como 1 hora, con una concentración adecuada, generalmente la concentración que se utiliza en plasma de peróxido de hidrógeno es de 59 por ciento de peróxido y a una temperatura de 50 grados centígrados. Entonces, hubo diferentes reducciones de acuerdo a las diferentes combinaciones que tuvieron con respecto al uso de los detergentes. Aquí, casualmente, bueno, pues el esterilizador de otra marca no era tan eficiente como el de la marca que lo promovía, ¿no? Entonces, son cuestiones que tenemos que basar con ojo crítico. Reitero, de acuerdo a los estudios anteriores que les mencioné, es importante la combinación limpieza, esterilización. Entonces, ya tenemos opciones para los termosensibles. Por supuesto, plasma está siendo una de las tecnologías más utilizadas que han demostrado la reducción de las partículas priónicas. Pero aquí lo más importante, nuevamente, tengamos controles adecuados. Control de ultrasonido, prueba de proteínas, eso ya me va a determinar cómo voy a procesar ese instrumental. Este flujograma me gusta mucho, me lo compartió la doctora Roxana Trejo y le hicimos algunas particularmente, y con todo el respeto que le tengo a mi querida amiga, la doctora Roxana, le puse una modificación importante, de la cual ya he estado hablando y parezco perico, pero créanme que es muy importante. Tenemos un paciente sospechoso. ¿Qué vamos a hacer? Lo primero es que hay que notificar a la VH, control de infecciones, CODECIN, como se llame en su centro de salud, saber si ese paciente se va a operar. Y si se dieron cuenta, antes de que yo pusiera esto, necesitamos tener un sistema de trazabilidad. Si no hay un sistema de trazabilidad real, aunque yo tenga el mejor protocolo, no me va a servir de mucho. ¿El paciente se va a operar? No. Ok. Atención y vigilancia en cuarto aislado, precauciones estándar. Todo lo que sea desechable se va a incineración. Sin discusión. ¿El paciente se va a operar? Sí. Ok. Se avisa a las áreas quirúrgicas y, por supuesto, al departamento de procesamiento estéril. Nuevamente, sistema de trazabilidad, se avisa al quirófano. Sistema de trazabilidad, equipo de protección personal estándar. Recuerden que los aerosoles no está catalogado como un alto riesgo de adquirir priones, así es que precauciones estándar. El instrumental terminó la cirugía. ¿Qué tipo de cirugía es? Cirugía del sistema nervioso central, cirugía oftálmica o cirugía general. Dependiendo de eso también es lo estricto que pueda ser el protocolo. El instrumental y dispositivos son desechables. Se tiene que avisar 15 minutos antes de finalizar la cirugía al departamento de procesamiento estéril para que preparen todos los
aditamentos e insumos para la descontaminación y la esterilización. Si se va a desechar, lo primero que se tiene que hacer es que tiene que tener triple embalaje ese instrumental para el transporte y posterior incineración. Si hay toma de biopsia, la biopsia se tiene que transportar nuevamente con triple embalaje para enviar al laboratorio con las precauciones estándar. Generalmente el diagnóstico, en el caso de buscar diagnóstico por priones, es por biopsia, pero también se puede hacer por imagenología. No se recomienda la biopsia por temas de posible daño irreversible al paciente. Entonces, mucho de esto termina siendo clínico con ayuda de imagenología. ¿Qué tenemos que hacer en el DPE? Ya nos avisaron hace 15 minutos. Lo primero que se tiene que hacer es lavado manual. ¿Con qué tipo de detergente? Primera opción, alcalino. Segunda opción, detergente enzimático con actividad proteica contra priones totalmente probada a 50 grados centígrados y o limpieza termodesinfección teniendo los indicadores químicos que me garanticen el A3000 o el A600 por lo menos a 90 grados centígrados por 1 minuto, 90 grados centígrados durante 5 minutos. Elemento que le agregué. ¿Cómo determinamos si realmente está limpio, si está libre de partículas proteicas o potencialmente dañinas para el paciente? Detección de proteínas. Sí o sí yo lo tengo que hacer. Tendría que ser parte, y ya les di los ejemplos, no nada más del hospital de neuro, sino de hospitales generales que van a hacer artroscopías, manguito rotador, caderas, etcétera, que se tiene que determinar la proteína para determinar si realmente está limpio ese instrumental, con mayor razón en priones. Ya lo lavé, ya determiné que está limpio, libre de proteínas. El instrumental es termosensible, sí, no. Se va a peróxido de hidrógeno, ciclo extendido, ciclo estándar, como se llame, dependiendo la marca. Vapor, ciclo de vapor, 18 minutos, 134 grados, utilizando un emulador. En este caso es el código que determina, en este caso nuestra marca Terragenes, el I2718YS. Y se repite el ciclo. Para el caso de priones, desde limpieza, se hace 2 veces. Nuevamente, sistema de trazabilidad. Este es un flujograma muy interesante, no es complejo, pero que se tiene que determinar, y tómenlo, estoy seguro que la doctora lo podría compartir, pero por lo menos tómenle una foto a la pantalla y ustedes pueden empezar a determinar de acuerdo al tipo de cirugías que ustedes tienen en sus hospitales. ¿Existe la prevención? Pues no, en términos bastante secos y críticos, no existe la prevención, pero sí existen mecanismos por los cuales podemos ser, entre comillas, más resistentes. Por supuesto, evitar la ingesta de cadáveres humanos, particularmente, pero bueno, si usted ingiere cadáveres, y se oye bastante fuerte, pero cadáveres animales, y si les gusta la carne, bueno, procurar que no sea de este tipo de tejidos de alto riesgo. Va a ser muy difícil que usted le pida el sello TIF al taquero de la esquina, ¿verdad? Pero bueno, por lo menos verificar que la carne esté perfectamente bien cocida. Tener protocolos adecuados a nuestras instituciones. Pero nosotros como personas, ¿qué podemos hacer? Yo les recomiendo este libro del doctor David Snowden. Él es un epidemiólogo estadounidense y él dijo, necesitamos empezar a estudiar qué sucede con los pacientes con Alzheimer, con Parkinson, y que el día de hoy sabemos se relaciona con priones. Y entonces es muy difícil porque no puedes tener una población. Y se le ocurrió, dijo, bueno, una población más o menos homogénea, que tengan más o menos los mismos hábitos. Y entonces dijo, voy a estudiar a 678 monjas, cómo son sus hábitos, y empezó a estudiarlas y se dio cuenta que había monjas que tenían 104 años de edad, 110 años de edad, que podían establecer conversaciones totalmente estructuradas, animosas, que tenían además un coeficiente intelectual bastante elevado a pesar del deterioro físico con respecto a la edad. Y había monjas que no lo tenían, que incluso con menor edad ya presentaban un deterioro cognitivo importante. En este estudio, las monjas que participaron dieron su consentimiento para que sus cerebros fueran estudiados histológicamente. Y se dieron cuenta
que había monjas que incluso presentaban sintomatología de Alzheimer o de Parkinson, presentaban los agregados proteicos, pero había monjas que a pesar de que tenían esos agregados proteicos, eran las monjas que a los 104 años, a los 110 años, a los 98 años, seguían dando clases, leían libros, etcétera, y él lo determinó como capital cognitivo. Y entonces este capital cognitivo va a estar relacionado directamente al tipo de hábitos que tiene esa persona. Los principales y que van a generar un capital cognitivo intelectual: leer, dormir bien, que el personal de salud creo que no lo tenemos tan arraigado por las condiciones en las que vivimos laboralmente. Cero estrés, que el personal de salud difícilmente va a tener cero estrés. Y buena alimentación. Híjole. Y entonces, no check, no check, no check. Pero es importante saber que sí podemos tener cambios y actitudes importantes que nos pueden ayudar a prevenir que esto. Digo, yo tengo 40 años, o sea, de aquí a los 80 son otros 40 y el tiempo se pasa de volada. Así es que creo que todavía estoy a tiempo para empezar a dormir un poquito mejor, para leer por lo menos una página diario de un libro, para entretenerme con cosas que estén nutriendo la mente y, por supuesto, reitero, dentro de nuestras instituciones de salud, tener estos ejercicios de tener protocolos perfectamente estandarizados. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir una reducción de estrés, tener mejor productividad y eso se va a traducir con el tiempo en, valga la redundancia, en mejor tiempo para nosotros. Si es que esta es parte de la bibliografía. Estudié más o menos unos 50 artículos para poder desarrollar el tema. Eh, la realidad es que poquito más de la mitad de esos artículos ya eran bastante repetitivos, pero estos son los que considero más importantes. Este de 5 preguntas acerca de los priones, me parece que es un artículo fundamental y muy sencillo de entender. Dudas, preguntas, a mí lo que me encantaría es que pudiéramos hacer, ya sea si tú tienes lavadora ultrasónica, vamos, hacemos un check de tus equipos con el indicador de limpieza ultrasónico. Si a ti te interesa que en tu hospital podamos hacer pruebas de proteína para mejorar tus protocolos, para poder mejorar los protocolos de control de infecciones y ver cuál es el impacto, en Terragen estamos muy interesados de que incluso en algún momento podamos hacer algún estudio del impacto de hacer esta detección de proteínas. Así es que tienes mis datos en la pantalla, daniel.saucedo@terragene.mx, mi teléfono celular 5540 32 53 47. Mándame un WhatsApp, mándame un correo electrónico y con gusto podemos coordinar y podemos hacer desde una evaluación pequeña hasta nos podemos coordinar con enseñanza, con epidemio y hacer pequeños estudios que van a tener un impacto muy importante. Eso ya ahorita por la experiencia que tenemos en estos hospitales, te lo puedo asegurar al 100%. Si es que muchísimas gracias, jefe Lupita, creo que me tardé muchísimo. Te pido una disculpa, pero pues Bueno, ya. hay felicitaciones. Aquí te agradecen compartir el flujograma. Genial charla. Bien. Bien, pues no sé si haya oportunidad de preguntas. Aquí hay una pregunta, Ah, Dan, de Yadira, dice, ¿cómo relacionan los priones con las enfermedades de Alzheimer y Parkinson si lo han tenido, si lo han tenido intervención quirúrgica o eventos que requieran de instrumental? Sí, es una pregunta bien interesante. Al principio les iba a decir de la película, al principio de la presentación, hablamos justamente de la relación entre las mutaciones que hay en los diferentes cromosomas y cómo codifican esas mutaciones para que la proteína cambie su estructura. Entonces, hoy sabemos que los priones son proteínas con una estructura alterada y sabemos que las proteínas relacionadas con Parkinson, que es alfa-sinucleína, y con Alzheimer, beta-amiloide y proteína tau, tienen una relación muy similar porque hay mutaciones en esos mismos genes que codifican para esas patologías, ¿no? Para esas malas estructuras. ¿Cómo lo podemos saber el día de hoy a nivel quirúrgico? Sí hay un estudio,
lo busco aquí en la presentación. Es el estudio de Christian Porter, prevalencia de procedimientos quirúrgicos, relaciones con enfermedades priónicas. Y entonces en este estudio hecho en 2022, es un estudio relativamente muy reciente, es un estudio retrospectivo, hicieron justamente estas evaluaciones, ¿no? Tanto de evaluación de riesgo cruzado con sintomatología y tipo de cirugía. Entonces, busquen ese estudio, no es el único, de ese estudio o de este tipo de estudio, por lo menos debe de haber otros 10 estudios muy interesantes. Entonces, sí hay manera de determinarlo, así como hubo manera de determinar qué detergentes o qué tipo de sustancias son las que realmente desde del proceso de limpieza lo van a eliminar. Qué Eh, Concep- interesante. Concepción Garay dice, ¿puede ser por estudio de líquido cefalorraquídeo? La determinación de priones, Detección, yo creo que sí. Ujú, sí, a me eso se parece que refiere. hay algún estudio. Desafortunadamente, son estudios que Ujú. no se garantizan en México, aunque haya profesionales de la salud perfectamente cualificados y tecnología cualificada. Todavía se mandan muchos estudios de este tipo y, por ejemplo, el tema de las biopsias se mandan a Estados Unidos. Entonces, el método de detección ideal o de Ujú. diagnóstico es biopsia. Bien, Ok. este, hay estudios, Dan, que han demostrado que la enfermedad por priones puede ser iatrogénica. Sí, sí, de hecho el Y primer, esto es debido al instrumental que está mal procesado. ¿Así es? sí, de hecho el primer estudio Sí. que fue en Zurich en 1970 y algo, fue el que determinó que si no se procesaba bien el instrumental, se iba a ocasionar una iatrogenia. Y en ese mismo estudio se determinó, o bueno, cuando se hizo el estudio de ese caso, mejor dicho, se dieron cuenta que el óxido de etileno pues no afectaba a las proteínas, o sea, no iba a cambiar su capacidad de transmisión de estas proteínas particularmente. Rotala en 2010, con toda este boom de la enfermedad de las vacas locas, empieza a estudiarlo y es cuando determina que la mejor metodología para eliminación de priones en vapor es a 134 grados durante 18 minutos. Pero sí hay Así estudios, es. por ejemplo, el estudio que les mostré de los ratones que se contaminan literalmente con proteína priónica patógena y al final del proceso se les hace una neurocirugía y se verifica cómo hay una transmisión de esos priones a través del instrumental de esa neurocirugía. Bien. Entonces, Este, yo creo que es muy importante la reflexión o la premisa de que todos los pacientes se consideran contaminados por sus secreciones. Y totalmente, es el hecho de las precauciones universales, de tener todas esas precauciones universales cuando manejamos sangre, el lavado de ese instrumental, la descontaminación de ese instrumental. Entonces, de ahí pudiéramos ayudar bastante, ¿verdad? A que si no hay un diagnóstico, obviamente, eh, si se hace bien el proceso, obviamente va a ser mejor va a haber mejores resultados. Pudiera ser no iatrogénico, ¿verdad? Este caso de priones, ¿verdad? claro. Sí, Y lo hay que se un, busca al final del día es tener un protocolo que te permita, y como bien lo dijo la doctora Josefina, todo paciente es un paciente potencialmente riesgoso para el personal de salud y para otros pacientes. Ok. hay una pregunta de Lupita Miramontes, dice, por favor, ¿podrías reforzar el método de diagnóstico del paciente, considerando que para evitar daño no le hacen biopsia? Y felicitaciones, excelente conferencia. Sí, hasta donde leí en la bibliografía se utilizan ciertos mecanismos de histoquímica y combinación con imagenología. La realidad es que desafortunadamente el estándar de oro para el diagnóstico es la biopsia. Pero
se evalúa. Al final tiene que entrar un comité de bioética que determine si realmente va a ser necesaria la biopsia. Bien. Sí, igualmente dice Giovanni, ¿qué tipo de estrategias se establecen para la prevención de las enfermedades como Parkinson, Alzheimer en la sociedad? Pues todo lo que no hacemos, dormir bien,